Servicio bien especial, muy bueno, y creemos que este es igual porque estamos adorando al mismo Dios y vamos a recibir el mismo mensaje de la palabra de Dios. ¿Bien? Le ruego el favor, me acompaña el libro de los Efesios, Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2. Gloria a Dios. Estamos, el título dice salvos por gracia, 2:1 en adelante. Le recomiendo antes de leer que usted esté atento a lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque eso depende de que usted pueda entender el mensaje. Amén. De que usted esté atento a lo que dice la lectura. Dice, hablando de Jesucristo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Con un propósito. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Amén. Y amén. Quiero compartir esta mañana bajo el tema: hay esperanza para los pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos creen que en Dios hay esperanza para los pecadores? Amén. Hay esperanza para los pecadores. El texto, este es uno de los textos maravillosos, amén, que nos da una esperanza. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Amén. El Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios del Evangelio, el Dios eterno, es un Dios de oportunidades. Amén. Y esta mañana es una de esas oportunidades que Él nos da para escuchar su palabra, para recibir el mensaje de la poderosa palabra de Dios y para poder tomar decisiones en cuanto a la voluntad del Señor. Amén. El texto nos habla de que en otro tiempo algunos andábamos conforme a la corriente de este mundo, conforme al sistema mundano pecaminoso. Dice que conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros en otro tiempo vivíamos en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, no olvide esa palabra porque ahorita la va a entender más, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero hay una esperanza porque dice, pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Cuántos sabían que la misericordia de Dios es para siempre? Amén. Es nueva cada mañana, dice la Biblia.
Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, estando aún nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó, o sea, nos dio otra oportunidad. Amén. Nos dio una oportunidad. Quizás en esta mañana hay hermanos, hay amigos, hay personas que en un tiempo militaron el Evangelio, pero que ahora no están. Quizás ahí a las personas que Dios permita que llegue este mensaje por las redes sociales, están apartados. Quizás están cansados de pecar. Quizás están sufriendo las consecuencias desastrosas del pecado. Y Dios, una vez más, por su gracia y misericordia, viene a tu vida, a mi vida, con un mensaje de esperanza. Amén. Dios es el Dios de la esperanza. En el mundo, en el sistema mundano pecaminoso, dice la esperanza es lo último que se pierde. Pero la Biblia dice que en Dios tenemos una esperanza viva. Amén. En Dios no hay pérdida, en Dios hay ganancia. Amén. Pero no solamente eso, sino que dice que Él nos da otra oportunidad y nos traza una esperanza para que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Amado, hermana, amigo que me escucha, Dios tiene un propósito contigo. Amén. Y si no ha permitido que partas de esta tierra, es porque Él quiere cumplir ese propósito en tu vida y a través de tu vida. Amén. El texto dice en el verso 7, para mostrar en los siglos venideros. ¿Cuáles siglos estos? Este tiempo, las abundantes riquezas, la abundante gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Pero dice el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Yo te quiero decir, Dios no te creó para que te hundas en el pecado. Dios no te creó para que insistas en pecar. Dios no te creó para que hagas lo malo. Dice que fuimos creados en Cristo para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Hay esperanza para los pecadores. Hoy, con toda la responsabilidad como un siervo del Señor Jesucristo, con todo el amor de Dios y con toda la autoridad de la palabra, yo le voy a tocar un tema que incomoda. Yo le voy a tocar un tema que sé que no saca aplausos, que no saca sonrisas, pero que si usted está atento, puede cambiar su vida para siempre. Amén. Para siempre. Hoy vamos a tocar un tema que a todos nos... Amén. El pecado. Hay esperanza, claro, para los pecadores. Vamos a hablar del conflicto más terrible del ser humano. No es el hambre, no es el SIDA ni el cáncer, no es el robo, es el pecado. Amén. Cuando se habla del pecado, todos los seres humanos nos sentimos aludidos, todos sin excepción, todos nos sentimos aludidos, porque tristemente todos hemos sido permeados por el pecado. Desde la primera pareja, Adán y Eva, desde ahí todos los seres humanos tristemente heredamos la maldición del pecado, y todos hemos sufrido, y muchos están sufriendo las consecuencias terribles de la desobediencia a Dios y del pecado. Cuando se habla del tema, algunos prefieren, o cuando se refiere el tema, algunos prefieren no hablar del tema. Amén. De pronto ven que vamos, no, déjenme quieto, déjenme sano. No, pero es que el pecado, no, yo no soy pecador, pecadores ustedes, yo no soy. Entonces dicen, no, déjenme quieto, yo no hablo. Algunos prefieren no hablar del tema y lo evaden. Otros se justifican. Dice, pero si todo el mundo es pecador, todo el mundo lo hace. El pecado está de moda. Yo he escuchado todas esas frases. ¿Sí? Pecar es de humanos. Y quiere justificar algo que si no corrige
al final lo va a llevar a una condenación. Amén. Muchos lo ignoran. Escucha esto. Muchos seres humanos ignoran que el estilo de vida que están llevando es un estilo de vida pecaminoso, que los está llevando a un abismo de perdición, que los está conduciendo a un estado de maldición. Pero ignoran y dicen: no, eso no es pecado. Esa palabra tan fea se la inventaron en los religiosos, en los pastores, para molestarle la vida al ser humano. No. El pecado, hermanos amados, muchos lo ignoran por el desconocimiento de la palabra. Pero la verdad al respecto de este asunto es que todos necesitamos, quien quiera que sea usted, un niño o una niña que ya es consciente, un joven, un adolescente, pueda que usted sea un anciano, un rico, un pobre, pueda que usted sea un intelectual o una persona iletrada, tiene que saber y tiene que tomar una decisión al respecto de este tema. Debemos reconocerlo, debemos enfrentarlo y vencerlo con la ayuda de Dios. Yo vengo a decirte con mucho respeto: no escondas más tu pecado, no te justifiques más detrás de un pecado, porque eso te hace daño a ti y a tus generaciones. Y algo que al estudiar y orar por esta palabra Dios me hablaba y literalmente lo escribí, quiero que usted lo atienda. Pues el pecado que no queremos enfrentar en esta vida, con la ayuda de Dios, tendremos que enfrentarlo en la eternidad sin la ayuda de Dios. Porque acá en la tierra Jesucristo es nuestro abogado, pero allá en el cielo es el juez. El abogado salva, el juez condena. Amado amigo que me escucha, la Biblia dice que en la eternidad se hará juicio sin misericordia. Amén. La Biblia dice que allá el Señor a algunos les dirá: yo no sé de dónde son ustedes, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para Satanás y sus demonios, no para el ser humano. Pero entonces, si fue preparado para Satanás y sus demonios, ¿por qué el ser humano va allá? Porque el ser humano también le dio lugar al pecado, a la rebeldía y a la desobediencia. Amén. Ahora, este mundo está lleno de seres humanos esclavizados por el pecado. El artífice de esta condición es Satanás, quien, valiéndose de envidia, de astucia y de maldad, engañó a la primera pareja. Escuche bien. Y condenó a la humanidad a una vida apartada de Dios, sin esperanza y bajo maldición. Esa es la vida del ser humano que está lejos de Dios. Amén. Ese fue el daño que hizo el pecado. Claro, el mundo, el mismo diablo, los mismos gobiernos nos venden el pecado como un estilo de vida. Pero el pecado es algo terrible, amado hermano, joven que me escucha. Es la artimaña del enemigo para que el ser humano se aparte de Dios y sufra, para que el ser humano viva una vida sin esperanza y para que el ser humano viva bajo maldición. Miremoslo en la Biblia, Romanos capítulo 5 y el versículo 12, por favor. Romanos 5:12 dice de la siguiente manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Amén. El pecado pasó a todos los hombres. Satanás logró sembrar la cizaña del pecado y con esa cizaña establecer bajo maldición
a toda la raza humana. Y usted conoce la historia y ha leído la Biblia. Y desde el momento que ellos fallaron, Dios comenzó a buscar al hombre, a llamar al hombre, pero el hombre no quiso más con Dios. El hombre se alejó, se argumentó, se justificó. Y Dios le dio oportunidad en la eternidad, pero el hombre y la mujer no quisieron. Dice la Biblia que Dios los tuvo que echar de la eternidad, del huerto del Edén, a esta tierra, para sufrir las consecuencias del desastre que causó el pecado. Hace aproximadamente 6.000 años hasta nuestros días, el pecado le ha pasado la factura a toda familia, a toda pareja, a toda comunidad. El pecado nos debilita y nos separa de Dios. ¿Por qué el Señor, dice la Biblia muchas veces, que Dios aborrece el pecado? Que Dios abomina el pecado. Que el pecado delante de Dios es abominable, que Él no lo puede soportar. ¿Por qué dice eso la Biblia? Quiero ilustrarle, y discúlpeme si la ilustración es muy obvia, pero imaginémonos aquel papá y mamá que engendraron su hijo y que ese hijo nació y que hay un proyecto de vida para ese hijo hermoso. Y ese hijo comenzó a crecer y a desarrollar unas capacidades impresionantes, inteligente. Es un niño o una niña muy inteligente, muy obediente de hogar, obediente a los padres, excelente en sus estudios. Es un hijo ejemplar, pero en algún momento de la vida se atraviesa el vicio de las drogas y comienzan a permear su vida poco a poco, sutilmente, como Satanás lo sabe hacer. Porque él no agarró a Eva ni agarró a Adán y los obligó, sino que dice la palabra que se acercó sutilmente y les dijo una frase con la cual llamó la atención y comenzó el desastre. Con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol, del fruto de ningún árbol. Algo como que parece muy normal. ¿Sabe que el mundo nos presenta el pecado hoy día como normal? Y aquel niño que era excelente, que estaba estudiando, que tenía sueños de ser un gran profesional, el orgullo de sus padres, ahora ha cedido al pecado de las drogas. Y las drogas comienzan a permear su vida a tal punto que aquel niño deja la escuela, deja de ser obediente, comienza a retroceder, se va de la casa, se pierde en el mundo. Y aquel niño que aún sabía comer en la mesa, ahora come de la basura. Ahora, aquel niño que tenía un cuarto exclusivamente para él, donde papá y mamá cada noche iban a darle las buenas noches y cada mañana despertarlo, ese niño ahora duerme debajo de un puente en la calle, anda desnudo por la calle, porque el vicio lo llevó a tal condición. Los que somos padres y madres de familia entendemos. ¿Será que ese papá ama las drogas y las va a defender? ¡No! ¡Las odia! ¿Por qué? Porque las drogas fueron las que arrebataron a su hijo de su casa. De igual manera el padre odia, detesta y aborrece el pecado, porque el pecado fue el que te arrebató de las garras, de las manos del Señor, y te estableció en las garras del enemigo. El que más se duele por el pecado del hombre es el Señor. Amén. Porque Dios no quiere ver al hombre sufrir, pasar penumbras, vergüenzas, dolor, enfermedad. ¿Cuántas personas? Los hospitales están llenos de gente enferma, las cárceles están llenas de gente delincuente, las calles están llenas de gente sin esperanza. ¿Por culpa de qué? ¿O de quién? Del pecado. Del pecado. ¿Por qué, hermano, esta enseñanza?
Porque en este tiempo se nos muestra el pecado como si no fuera nada, como un dulce de chocolate. Hermano, el pecado te debilita y te separa de Dios. Santiago capítulo 1, versículos 13 y 14. Vamos a mirar. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Quiero solucionar esto ahí en su mente. Porque algunos dicen, no, es que Dios me puso esa tentación. ¿Sí ha escuchado? Algunos justifican su pecado. Santiago 1, 13 y 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Entonces, ¿cómo es el asunto? ¿Cómo es la situación? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. La palabra concupiscencia es el deseo pecaminoso inmoderado, el deseo carnal, la debilidad que yo sé que tengo aquí y no la quiero solucionar. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, escucha, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Pero el diablo sigue diciéndole a los jóvenes, a los varones, a las mujeres, a las parejas, sigue diciéndole, no va a pasar nada. Lo mismo que le dijo Eva, es la mentira más antigua y la que más le ha funcionado. Le dice a la señorita, tranquila, no va a pasar nada, dale, todas lo hacen. Escápate de la casa y ve a pecar. Lo mismo le dijo a Eva. Cuando Eva le dijo, el Señor dijo que no comiéramos, porque el día que comamos moriremos. ¿Qué le dijo? No morirá. ¿Qué le dice el proxeneta a la niña? No va a pasar nada. O al niño, no va a pasar nada. Es su cuerpo y se va a llenar de dinero. ¿Qué le dice el jíbaro? ¿Qué le dice el drogadicto al joven que quizás está dando vueltas en el parque y no sabe qué hacer? Tome, dale, solo es una pastilla, te vas a sentir bien, todo se te va a solucionar, no te va a pasar nada malo. ¿Qué le dice la mujer prepago, la prostituta, al hombre casado que tiene esposa, que tiene hijos, que tiene un proyecto de vida? Le dice, nadie se va a dar cuenta. No va a pasar nada. Además, eso no está mal, vamos a disfrutar. Esa es la trampa del enemigo. Mire lo que dice, lo seduce, lo atrae, pero después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y después de que el pecado es consumado, da a luz la muerte. Amén. Se separa de Dios, se separa de su esposa, se separa de sus hijos, se separa de la realidad y del proyecto de vida divino a un proyecto de vida desastroso. Amada iglesia, el pecado expone al ser humano a una condición de esclavitud, de vergüenza, de aflicción y de destrucción. ¿Por qué le doy estas definiciones y por qué esto? Porque aún la misma iglesia está en peligro. Porque hoy en muchos lugares se está diciendo, a mí mismo me han dicho en algunos lugares, ven y predica, pero no vayas a hablar la palabra pecado, porque ofende a los hermanos. Ven y compártenos, pero trae un tema de esto o de aquello, pero no voy a hablar del pecado. Yo he dicho, entonces no voy, porque yo no predico lo que usted o lo que nadie me diga, yo predico lo que Dios coloque en mi corazón. Amén. Lloro y digo, Señor, ¿qué palabra necesita tu pueblo? Y la palabra que Él me dé es la que yo le traigo. Amén. Pero el pecado expone al ser humano a una condición de esclavitud, de vergüenza, de aflicción y de destrucción. Yo le quiero decir, usted que es humano igual que yo, creo que acá no hay ningún extraterrestre, todos somos de este planeta. ¿No le ha pasado que aunque sea cristiano o no sea cristiano, pero cuando usted comete un error, hay algo aquí adentro que no lo deja en paz? Amén. Hay algo que le redarguye. Usted sabe que hizo mal, sea que sea el supercristiano o sea que vino por primera vez, pero hay algo que lo confronta, allá va la conciencia.
Porque el enemigo es experto en hacernos caer y después que caemos nos cae y nos acusa y nos condena y nos aflige. Hermanos amados, no se confíen que porque usted ora o que porque predica o que porque viene a la iglesia, no nos confiemos, porque el pecado no se le rebaja a nadie. El que le abre las puertas lo destruye. El que le abre las puertas lo acaba, lo destruye. Hubo un hombre que vivió sobre esta tierra hace miles de años, que dice la Biblia y la historia que fue el hombre más fuerte que pisó esta tierra. ¿Usted lo recuerda? El hombre más fuerte, físicamente poderoso, ni los ejércitos podían con él. La Biblia cuenta que él agarraba portones y los arrancaba y los colocaba sobre su hombro y se iba a caminar con ellos. La Biblia dice que con la quijada de un burro mató a 1000 filisteos. Era un hombre sobrenatural. Dios le había dado el don de la fuerza para defender a Israel, como un juez de Israel. Aquel hombre se llamó Sansón. Amén. Y era el hombre que defendía al pueblo de Dios. Era el escogido por Dios. Pero aún el hombre más fuerte se puso a jugar con el pecado. Aún el hombre más fuerte pensó que sus dones iban a estar por encima de cualquier situación. Y este hombre llamado Sansón comenzó a jugar con el pecado. Y dice la Biblia que fue y se unió a una mujer llamada Dalila o Delaila. Una mujer impía, una mujer pecadora. Y se hizo amante de ella. Y se dormía en sus piernas, dice la Biblia. Y pecaba y pecaba. Y se puso a jugar con los dones que Dios le dio, porque la mujer siempre, los filisteos la contrataron para que le hiciera caer a ese hombre de Dios a través del pecado. Y ella lo seducía y le decía: cuéntame cuál es el secreto de tu fuerza. Y él comenzó a jugar y dijo: si me atan de esta manera, si me hacen esto, pero eran mentiras. Y añadía pecado a su pecado, como dice la Biblia. Se volvió un mentiroso. Jugaba con lo que Dios le había dado. Hermano, la vida que usted tiene no es un juego. La esposa, el esposo, los hijos que Dios le dio no son un juguete. Amén. La iglesia donde lo estableció el Señor no es para venir a jugar, es para venir a buscar de Dios, a conocerlo a Él y aprender a amarlo y a seguirlo y a seguirlo. Amén. Pero aquel hombre se puso a jugar. Colabórenme, hermano Carlitos, Jueces 16. Usted no puede leer en casa todo el capítulo, pero vamos a leer solamente el verso 21. El texto dice que este hombre comenzó a jugar y se dormía en las piernas de aquella mujer impía y pecadora. Pero en algún momento, mira, el enemigo insiste e insiste y le ofrece al hermano de él el pecado y le ofrece, insiste, hasta que si el hermano no es un hombre de Dios, algún día se... Aquella mujer insistió. Quizás estoy predicándole esta mañana a personas que el enemigo les ha venido insistiendo: peque, este dinero fraudulento, este mal dinero, mal habido, esta mujer que no es la tuya, este varón que no es el tuyo, y le insiste y le insiste. Y a Sansón le insistió hasta que él se dio. Y un día le dijo: el secreto de mi fuerza está en mi cabello. El día que me corten las guedejas o las trenzas, ese día pierdo mi fuerza. Y la mujer llamó, lo hizo dormir en sus piernas y llamó a un filisteo y le cortó el cabello. Y dice la Biblia que aquella mujer comenzó a afligirlo. Escucha bien, a afligirlo. Una mujer afligiendo al hombre más fuerte. ¿Por qué? ¿Qué dice? Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó ¿a qué? A afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Amén. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová
ya se había apartado de él. ¿Por qué? Por jugar con el pecado, por pisotear la palabra de Dios. Amén. Por tener en poco lo que Dios le había dado y abrirse al pecado, el Señor llega un día en el que se aparta de la persona. No creas, amado hermano, amigo, vecino, que porque ayer pecaste y no pasó nada, hoy no va a pasar nada. Algún día te llega la factura, algún día te llega la consecuencia. Amén. Y si no ha pasado nada hasta hoy, eso se llama misericordia de Dios. Amén. Eso se llama oportunidad del Señor. Amén. Pero el verso 21 dice: mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza, que era la capital, y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Yo le dije, el argumento es: el pecado expone al ser humano a una condición de esclavitud. Aquel hombre que era el referente de Israel, aquel hombre que era el guerrero valiente, ahora es el esclavo de los filisteos. Amén. Aquel hombre que era fuerte, aquel hombre que era el orgullo de Israel, ahora es la vergüenza de Israel. ¿Sabe por qué? Porque lo agarraron y le sacaron los ojos. ¿Sabe qué hace el pecado? Te roba la visión. ¿Sabe qué hace el pecado? Te roba la visión de Dios y establece la visión del enemigo. Amén. Le sacaron los ojos a Sansón. Pero también el pecado provoca aflicción. Amén. La mujer comenzó a afligirlo. Los filisteos comenzaron a afligirlo y lo llevaron a la destrucción. ¿Sabe qué pasó con Sansón? Ellos quitaron el burro que molían. Allá en el centro de la plaza tenían un burro que era el que movía el molino. Quitaron el burro y pusieron a Sansón. Eso hace el enemigo cuando usted y yo le damos lugar al pecado. Amén. Nos esclaviza, nos deja en vergüenza, nos ata, nos destruye. ¿Sabe cómo terminó la vida de Sansón? Suicidándose, quitándose la vida. Así termina aquel hombre que ya no sabe cómo esconder su pecado y que ya es tan evidente y le da vergüenza con sus hijos, o aquella mujer que ya le da vergüenza con su esposo que la ama, o con sus hijos que la aman, entonces termina por quitársela. Amén. Esas son las consecuencias desastrosas del pecado. El pecado no es un juego, yo le quiero decir. El pecado no es lo que el mundo le ha enseñado, lo que la carne le dice, no, que no va a pasar nada. Siempre hay unas consecuencias. Amén. El pecado es tan terrible y tan peligroso que tuvo que venir el Hijo de Dios desde el reino de los cielos a solucionar ese problema. Porque no hubo, hay ni habrá ser humano que lo pueda solucionar. No existe. Como miramos en la introducción, algunos lo evaden, lo justifican, algunos se ríen, se burlan, pero cuando llega la consecuencia, cuando llega la factura, llega con intereses. Así es de que yo vengo a decirte de parte de Dios, es tiempo de solucionar ese pecado que estás cometiendo. No lo lleves más, no lo cargues más. Por favor, no le des más lugar. ¿Sabes por qué? Porque aparte de todo esto que hemos hablado, el pecado provoca 3 clases de muerte. El pecado provoca 3 clases de muerte. La primera es la muerte espiritual. Que es la separación de Dios. Cuando usted encuentra en la Biblia la palabra muerte, es la separación de Dios. Es bíblico. Génesis capítulo 2, verso 17. Para que lo podamos corroborar. Génesis capítulo 2, verso 17, está hablándole Dios a Adán y a Eva en el huerto de Edén después de crearlos y entregarles todo para que vivieran en felicidad eterna, sin enfermedad, sin deudas, sin problemas de nada, sino en felicidad eterna, en un estado de felicidad permanente. Pero el Señor le está diciendo, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día, escuche, trazó un día,
No dijo porque si come, sino dijo porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pregunta para los estudiosos de la Biblia: ¿comieron o no comieron? Sí comieron. ¿Se murieron inmediatamente o no se murieron? No se murieron físicamente, porque Adán después de eso vivió 930 años. Ahorita lo vamos a ver. Después de ese día. Entonces, ¿de qué muerte estaba hablando el Señor? Porque dijo el día. Estaba hablando de la muerte espiritual. En la Biblia la palabra muerte es separación. Lo que Dios le está diciendo a Adán y a Eva: el día que me desobedezcan, el día que se rebelen contra mí, nos separamos. Se rompe la comunión. No hay más comunión. Ellos no creyeron, o ellos fueron atrevidos al hacerlo y se dieron cuenta que sí fue así. Amén. Le desobedecieron al Señor y el Señor tuvo que echarlos del huerto del Edén. Amén. Y vinieron a esta tierra y comenzaron a poblar esta tierra y a sufrir las consecuencias inmediatas. Un problema de hogar terrible entre ellos dos, echándose culpas. Los hijos mirando eso, y luego uno se levantó y mató al otro. Y de ahí en adelante se desató una maldición de pecado, de muerte, de corrupción, de maldad, hasta nuestros días. Y hasta que en esta tierra hayan seres humanos, habrá maldad, habrá pecado, habrán consecuencias. Entonces el pecado produce, la primera muerte que produce es la espiritual, que es la separación de Dios. Recuerda el texto que leímos en Efesios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais ¿cómo? ¿En qué? En vuestros delitos y pecados. Amén. El que insiste en pecar está muerto. Le voy a decir algo, como le dije a los del primer servicio, que le va a retumbar su teología quizás. Pero todo ser humano nace muerto espiritualmente. Todo. Por el pecado original. Todos los seres humanos nacen muertos. Por eso en algún momento de la vida el adolescente o el niño que ya entiende después de los 7, 8, 9 años de edad que la conciencia se despierta, tiene que tomar una decisión y pedirle a Dios perdón y recibir a Cristo y convertirse al Evangelio. Amén. Porque el ser humano nace muerto en delitos y pecados. La segunda muerte que provoca el pecado es la muerte natural, que es la separación de esta vida, que duele tanto. Pero a mí me llama la atención que nos duele más la muerte natural que la muerte espiritual. Amén. Cuando alguien de la familia muere y todos lloran y se lamentan, claro, somos seres humanos, tenemos sentimientos, duele mucho, pero de ahí salen para la cantina a emborracharse. Están más muertos los que fueron a emborracharse que el mismo que está ahí en el féretro. Porque si el que está ahí recibió a Cristo, no está muerto, duerme y el Señor lo resucitará. Pero si el que se fue a tomar cerveza se emborracha y muere en su borrachera, se condena, porque al cielo no entran los borrachos. Amén. Yo le digo, voy a tratar de ser lo más sincero, con amor. No es fácil compartir esto, pero yo lo tengo que compartir por la responsabilidad que tengo con Dios y con ustedes. Segunda muerte, la muerte natural. Es la separación de esta vida. Vamos a ver si la Biblia dice o no dice de eso. Génesis 5:5. Génesis capítulo 5 y el versículo 5 dice: y fueron todos los días que vivió Adán, ¿cuántos? 930 años. ¿Y qué pasó después de eso? Y murió, como Dios le había dicho. Ya tenemos a un Adán muerto espiritualmente, separado de Dios, y a un Adán muerto físicamente. Amén. ¿Usted sabía que el ser humano fue creado para no morir? ¿Usted sabía que Dios creó al ser humano para no experimentar ninguna clase de muerte? Pero entonces, ¿por qué nos morimos? Por el pecado. Porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos capítulo 3 y capítulo 6. La paga del pecado es muerte. Entonces se experimenta la segunda muerte, que es la muerte natural. Todos vamos a morir un día. Amén. No le tenga temor a la muerte, porque la muerte de todas maneras nos toca pasar por ahí. Amén. El problema no es que se muera, el problema es cómo se muere. Amén.
Y la tercera muerte, que es la más peligrosa, la más delicada y la que muchos ignoran, pero mientras en estos 40 minutos que yo le estoy compartiendo la palabra, miles de seres humanos alrededor del mundo están experimentando la muerte física y están enfrentando lo que nunca quisieron enfrentar, lo que nunca quisieron creer. Amén. Están pasando a una eternidad sin Dios en un lugar de condenación. Esto es delicado, hermanos. Esto no es un tema para asustarle o para emocionarle. Es para concientizarle. Usted tiene un alma. Su alma es eterna. Amén. Y es tiempo de corregir cualquier forma de pecado que estemos cometiendo, para que Dios tenga misericordia y aprovechar la oportunidad. La tercera muerte es la muerte eterna. Es la separación por siempre de Dios y de todo. Amén. En un lugar que la Biblia llama un lugar de condenación. Un lugar que es real, no es una historia. Amén. No es un invento de los pastores ni de los religiosos. Es un lugar real. Es un lugar real. Apocalipsis 21:8. Por favor. Este texto nos muestra una de las muchas listas que hay en la Biblia que nos dice pilas con esto, porque este pecado te lleva a la condenación. Leamos Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, ¿cobardes para qué? Para no seguir a Cristo. Los que se acobardan, los que tienen miedo de que la gente sepa que es cristiano. Amén. Los que les da miedo llevar la Biblia, pero no les da miedo llevar la amante en su mano. Los que les da miedo llevar la palabra, pero no les da miedo llevar el vicio en su mano. Los cobardes. Los que quieren congraciarse con el mundo, pero le dan la espalda a Dios. ¿Qué dice? Pero los cobardes, los incrédulos, aquellos que aunque Dios le insistió por medio de ese familiar, de un programa de televisión, Dios le insistió con un sueño, le puso un sentir, vaya hoy a la iglesia, busque de Dios, es tiempo de arrepentirse, pero aún así dice, no creo, no me interesa, no me parece. Los incrédulos, los abominables. ¿Cuáles son los abominables? Los que hacen cosas anti Dios, ideologías anti Dios, los que hacen cosas abominables que Dios abomina, como la idolatría, como la homosexualidad, como la brujería, como la injusticia, como el robo, como el asesinato, como el aborto. La Biblia dice que Dios juzgará a las manos derramadoras de sangre. Eso dice la palabra de Dios. Esos son los abominables. ¿Qué otro grupo de personas? Los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, escuche, y todos los mentirosos tendrán su parte ¿dónde? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda o la muerte eterna. Amén. Aquella que experimentarán todos los que no quisieron aceptar la oferta del Señor. Amén. Aquella muerte es para siempre. Hermano, hermano, reitero, no quiero asustarle, quiero enseñarle. No juegue más con el pecado. Por favor, el pecado es un veneno mortal. El pecado hace un daño muchas veces irreparable. Iglesia amada, el pecado es un cáncer espiritual que comenzó por algo, como ya miramos, simple. No va a pasar nada. El pecado puede tocar las puertas de tu corazón con una oferta muy sencilla. Un fin de semana, una canita al aire, un desliz. Pero eso que comenzó con algo muy sutil hizo metástasis en el ser humano. Y hasta hoy, 6,000 años después, todas las generaciones antiguas han sido contaminadas por el pecado. Y los seres humanos hemos tenido que sufrir las atrocidades, las consecuencias del pecado. Porque el pecado es un cáncer espiritual. El pecado es una enfermedad humana
que se propaga como una gripe. Amén. Que se propaga rápidamente. Usted lo hace, usted lo hace, usted lo hace, usted lo hace. Mira para todo. Pero todo el mundo es pecador, entonces corramos para el pecado. Y no se da cuenta que las consecuencias han de venir. El pecado es una herencia de maldición. Hermanos, yo les compartí a los hermanos del primer servicio. Cuando yo tenía la edad de mi hijo, Juan Camilo, 20 años. 18, 19, 20 años. No conocía del Señor. Pero mi sueño era tener hijos y que fueran los más excelentes, los más obedientes. Yo era desobediente. Que fueran los más inteligentes y yo estaba atado por la ignorancia. Que fueran los mejores, que nunca se fueran a emborrachar. Yo era un borracho. Que nunca fueran a cometer nada malo y yo era un hombre pecador. Pero el sueño era que las cosas cambiaran. Y por 25 años busqué eso y nunca lo hallé. Hasta que llegó el Señor a mi vida. Amén. Me dijo: José, eres un pecador y necesitas salvación. Yo morí por ti en la cruz del Calvario. Yo te ofrezco una vida nueva. Yo te doy una oportunidad. Y aquello que había heredado de mis padres, de mis ancestros, porque el pecado es una maldición generacional que viene desde Adán y Eva y pasa generaciones, no respeta círculos sociales, no respeta si es niño, si es niña, si es anciano. El pecado se mete y destruye a todo ser humano. Es una herencia de maldición. El pecado le da derechos al enemigo para destruir al ser humano por medio de las enfermedades. ¿Sabe por qué aparecieron las enfermedades? Por el pecado del hombre. Busque la raíz del SIDA. ¿Por qué apareció el SIDA? El cáncer, la osteoporosis. ¿Por qué los problemas psicológicos? ¿Por qué? Por el pecado, por la desobediencia del hombre. Porque no tuvieron en cuenta a Dios, dice Romanos. La Biblia dice: no te echarás con varón como con mujer. Eso dice la palabra. Nosotros solamente lo replicamos. Amén. La Biblia dice: ay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, que ponen luz por tinieblas y amargo por dulce. Ay de aquellos. Amén. El pecado, cuando usted o yo, Dios tenga misericordia y nos guarde y este mensaje nos haga reflexionar. Pero cuando usted y yo le abrimos nuestra vida al pecado, le estamos dando derechos a Satanás para que nos destruya, para que nos acabe. Por medio de las enfermedades, de la ignorancia y aún de la misma muerte. Reitero el texto, Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Iglesia amada, quiero por hoy ir concluyendo con un punto más, un principio más. El pecado no se mide con respecto a dogmas religiosos. Que la religión nos enseñó que si no celebramos Semana Santa, pecamos. Que si no colocamos el arbolito, pecamos. Pero colocamos el arbolito y pecamos con la vecina. Y eso sí, todo el mundo lo aplaude y no hay problema. Amén. La religión se tomó la autoridad que no le corresponde para decir qué es pecado y qué no es pecado. Es una herejía, porque el que tiene la autoridad para decir qué está mal y qué está bien es Dios, y Él ya nos lo dijo por la palabra. Lo que aquí dice que está mal, está mal. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La Biblia dice que a usted le corresponde una sola mujer, varones. Amén. Amén. ¿Sí vio cómo lo miró la esposa? Pensaron para responder. Una sola mujer con la cual vas a hacer un proyecto de vida, no un fin de semana. Amén. Una sola mujer. Ay, pastor, pero es que está gordita. Gloria a Dios, quiere decir que la está alimentando bien. Está haciendo bien la tarea. Ay, pastor, pero es que se enflacó mucho. Gloria a Dios, quiere decir que la tiene en ayuno y oración. Amén. Pero no hay excusa. Que está gorda, que está flaca, que está allí, que está allá.
El Señor dijo: dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Amén. Pero hoy eso dicen que es algo obsoleto. Hoy el pecado ofrece una cantidad de cosas, el poliamor, el amor no sé qué, el amor desde las ideologías, el amor ya ahorita en muchos países del mundo se ha establecido, hermano, la pederastia. Que no, que entonces ya se le dio a los hombres que porque él tiene derechos y como es lo que Dios sienta, entonces me gusta una niña de 5 años, puede ser mi esposa. Ya en Medio Oriente están llevando matrimonios de hombres sinvergüenzas de 30, 40, 60 años con niñas de 10 años. Y el mundo lo aplaude y no dice nada. Porque esa es la vida del mundo. Pero escúchame, hermano amado. El pecado no se mide con dogmas religiosos. El pecado no se mide con tradiciones culturales. Que la cultura nos dice qué es pecado y qué no es pecado. ¿Quién dijo eso? ¿De dónde salió eso? Que si usted puede ir y lo puede hacer, entonces hágalo. Que porque usted es de esta cultura, entonces sí se le permite. Hay una ideología, una religión que ustedes habrán escuchado, que son los musulmanes. ¿Ya han escuchado? Ojalá ninguno sea musulmán, y si no, le invito a que se arrepienta. Pero al niño musulmán desde niño se le enseña que cuanta más gente mate, más alaba y agrada a Alá y a Mahoma, el Dios y el profeta del Islam. Por eso ellos se inmolan en un centro comercial y acaban con todo. Por eso ellos se inmolan en un avión y matan a todos. Porque dice, está matando infieles, quiere decir que con eso agrada a Dios. Eso es una cuestión religiosa, cultural de ellos, pero eso es anti Dios. Porque Dios dice que Él demandará a aquellos que hayan derramado la sangre de su prójimo. La Biblia dice que Dios demanda que abomina las manos derramadoras de sangre, los que hacen abortos. Yo no conozco al presidente de los Estados Unidos, no soy el superadepto, el fans, pero estoy de acuerdo porque él dijo, el primer día que recibió, dijo, se cierran los hospitales que están mutilando a los niños y que están haciendo abortos. Y todos los médicos que hicieron eso van a ser juzgados por las leyes de los Estados Unidos. Está bien. Y aunque él no lo hubiera hecho y se pasen toda la vida evadiendo, cuando vayan delante de Dios se van a enfrentar al juez de los jueces. El pecado no lo podemos medir por estándares sociales. Que el pobre se robó un racimo de plátanos para llevar a la casa y es un reo, es un hombre ladrón, 20 años de cárcel. Y el político de corbata se roba miles de millones y es el honorable concejal. Es el honorable senador. ¿Sí ha escuchado eso? El pecado no se mide por estándares sociales. Amén. Para Dios no hay ricos ni pobres, para Dios hay almas que necesitan de Él. Por eso Él vino a salvarnos, por eso Él vino a buscarnos. El pecado no se mide por argumentos humanos que dicen, a mí no me parece que eso es pecado. A usted le puede parecer, pero a mí no me parece. A mí me gusta y yo lo hago. ¿Sí? ¿No es que la Biblia dice que se deleitan en el pecado y que recibirán el fruto de su pecado? Escúchame bien, hermano. El pecado se mide con respecto a lo establecido por Dios en su palabra. El pecado se mide con respecto a la santidad de Dios, no a la abominación del hombre. Porque el que es de esta ideología dice esto no es pecado. Y el que es de la otra ideología dice esto no es pecado. Amén. Y se argumenta y se justifica. Pero la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 3 y el verso 4, el que infringe la ley comete pecado. ¿Cuál ley? La ley de Dios. Dios ha establecido unos parámetros para que el ser humano viva en paz, en armonía. Amén. En cuanto a la familia, ahorita estamos en una lucha titánica, en oración y ayuno, acá en Bogotá. Porque el programa de gobierno quiere establecer, como en el año 2016, creo que fue, con esa mujer Gina Parodi, ¿recuerdan? Que nos metimos en ayuno y oración y el Señor la confrontó y le tocó volarse de Colombia. Le tocó irse de Colombia, salirse.
Ahorita el mismo plan está para ser establecido en los colegios y en las escuelas. La ideología de género, la mutilación de los niños. La decisión que ellos no pueden tomar porque son niños inocentes. Hay una lucha titánica. El doctor Marco Acosta, el pastor que es concejal, y también el pastor que es de nuestra misión, David Gerardo. Una lucha titánica. Ellos allá con las leyes humanas y también en ayuno y oración, y la iglesia clamando al Señor. Porque no podemos permitir que la sodomía entre a las instituciones. Amén. Y hasta donde Dios nos permita luchar, no con piedra ni con palos, sino con ayuno, oración y con testimonio, lo vamos a hacer. Amén. Porque como dice Romanos, el pecado no se apoderará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Amén. Hermanos amados, ¿cómo se mide el pecado? Santiago 4:17 dice: todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Usted sabe que tiene que arrepentirse, si no lo hace, comete pecado. Usted sabe que tiene que honrar a sus padres, porque Dios dijo: honra o respeta a tu papá y a tu mamá, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Si no lo haces, comete pecado. Usted sabe que tiene que perdonar, si no lo hace, comete pecado. Amén. Así es de que, hermanos amados, iglesia amada, hay algo que tenemos que solucionar. Hay algo que tenemos que nosotros ser confrontados. No vine a meter el dedo en la llaga, no vine a acusar a nadie, porque yo mismo soy humano y necesito del Señor. Vine a alertarle, a decirle: por favor, deje que Dios le ayude a corregir esa debilidad. Cristo ya venció en la cruz del Calvario el pecado que te hace daño, que te ha tenido esclavizado. Yo te puedo decir, sí se puede vencer la mentira, la fornicación, el adulterio, sí se puede vencer la borrachera, sí se puede vencer el pecado, sí se puede hacer, solos no podemos, por eso Él vino. Amén. Así es de que la esperanza para los pecadores se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y le damos un aplauso al Señor. Colosenses 1, verso 26 y 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, o sea, a la iglesia, a quienes Dios, Colosenses 1, 26 y 27, verso 27, 1, 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. En Cristo está la esperanza de salvación. En Cristo está la esperanza de redención. En Cristo está la esperanza de perdón de pecados. Si hoy le dieras la oportunidad al Señor de entrar a tu vida, si hoy le dieras la oportunidad al Señor de reconocer y decir: Señor, yo soy ese o esa persona que he sido un pecador, lo reconozco. No tienes que hacer sacrificios, no tienes que pagar ninguna situación, porque el sacrificio perfecto Cristo lo hizo por usted. Amén. Porque el pago que había que pagar, Él lo hizo. Él tomó tu lugar y mi lugar. A ti y a mí nos correspondía morir en la cruz. A usted y a mí nos correspondía la corona de espinas, los clavos en las manos, los clavos en los pies. A usted y a mí nos correspondía la lanza en el costado, pero Él no quiso que fuera así, sino que antes de que William Cuadrado fuera a la cruz a pagar, que nunca lo podría hacer, Él se puso por delante y dijo: no, yo voy a salvar a William, yo voy a salvar a Diego, yo voy a salvar a Andrés, yo voy a salvar al ser humano. Y todos aquellos valientes que se atrevan a decirle: Señor, aquí estoy, soy un pecador, te necesito en mi vida. Hoy entiendo que hay una esperanza en esta vida tan terrible, tan pecaminosa que he vivido. Hay una esperanza, la esperanza se llama Jesucristo. Así es de que abro mi corazón para que vengas y transformes mi vida, llenes los vacíos, cambies las circunstancias y me recibas como una o un hijo tuyo.
¿Cuántos dicen amén? Los que lo hemos experimentado le podemos dar testimonio que vale la pena. Yo digo, valió la pena por estos 20 años haber recibido al Señor. Valió la pena haber renunciado al pecado, si no ni vivo estaría. Valió la pena haber renunciado a la borrachera, a la fornicación, a las mentiras. Valió la pena y todos los días vale la pena seguir a Cristo, amar a Cristo y compartir la palabra del Señor. Amén. Así es de que, iglesia amada, yo quiero que oremos. Pero antes de orar, antes de pedir, de agradecer, antes de abrir tu boca para proferir palabras, quiero que abras tu corazón y de una manera muy personal te miras cómo estás con Dios. ¿Cómo estás con Dios? ¿Cómo está tu vida en cuanto al pecado? No para que te autocondenes y para que hoy puedas tomar una decisión. No le voy a decir que venga al frente, porque no depende de unos pasos que ustedes, no depende de que le coloquen la mano. No. Ya la palabra está sembrada en su corazón y el Espíritu Santo se encarga de que ella crezca y dé fruto. Pero el Espíritu Santo espera que hoy tomes una decisión. No importa que seas hermano, que sea lo que sea, pero quizás estás en pecado. Sí. No importa que estés, que hayas hecho o no hayas hecho. Lo que importa es que hoy, todavía después de 2000 años, los brazos del Maestro, como Él murió, están abiertos. Están esperando por ti. Amén. Él murió por tus pecados. Él murió para darte una oportunidad. Él murió para que tú no murieras eternamente. Él murió para que tú, que has caído, te levantes y lo sigas ahí. Amén. Así es de que antes de orar, reflexiona cómo estás con Dios. ¿Con cuál Dios? Con el Dios que te dio la vida, con el Dios que te sustenta, con el Dios que te ha dado profesionalidad, familia, con el Dios que cada día te guarda y hasta hoy te ha conservado la vida y te trajo esta mañana para decirte, te amo con amor eterno y di mi vida por ti, lo di todo. Solamente tienes que decirle, Señor, ven a mi corazón, ven a mi vida, reconozco mi pecado, me arrepiento y te invito a mi corazón. Le ruego el favor que esté sobre sus pies, porque vamos a orar. Reflexiona, hermano amado, amigo, reflexiona en esta mañana. Es una mañana de oportunidad, es una mañana de cielos abiertos, es una mañana de bendición. Hoy puedes abrir tu corazón, hoy puedes reconocer que no has vivido de la manera correcta. No tienes que pasar y contarle a nadie. Dios lo sabe y tú lo sabes. Hoy puedes reconocer delante de aquel que es justo, delante de aquel que es 3 veces santo, delante de aquel que te ha guardado la vida y te ha dado oportunidades hasta hoy. Hoy puedes decirte, Señor, yo soy esa persona que necesita. Yo he vivido una vida, Señor, vacía, pecaminosa. Yo he abusado de tu misericordia. Hoy puedes decirle, Señor, yo di lugar al desánimo. Un día caminé contigo y me aparté. Hoy puedes decirle, Señor, perdóname. Puedes decirlo con tu corazón, perdóname, Señor. Perdona mi pecado. Perdona mi maldad. Quizás ayer fallaste, la semana pasada, el año pasado. Quizás en esta vida, los 20, los 15, los 30, los 50 años que tienes, te la has pasado desobedeciendo a Dios. Hoy Dios se atraviesa en tu vida y te dice, vuelve a mí, vuelve que yo te perdono, vuelve que yo te restauro. No importa que tu vida esté en pedazos, Dios es experto en restauración. Él vino y pagó el precio por ti para levantarte. Él vino a darte una oportunidad de vida eterna. Esta mañana puedes aprovechar esa oportunidad. Si alguien lo quiere hacer, yo le voy a invitar que ore conmigo. Yo le voy a invitar que profiera conmigo unas palabras de oración, pero desde su corazón. Yo le voy a invitar que reconozca esta mañana que ha pecado y que necesita un Salvador. Y aunque es una sencilla oración, si la haces de corazón, Dios la recibe. Porque lo difícil, lo imposible lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y nos dejó a nosotros lo posible. Una decisión de recibir a Cristo, de amar a Cristo,
de reconciliarse con Cristo y de poder disfrutar de una vida de bendición. Di conmigo: Señor mi Dios, en esta hora yo reconozco que soy un pecador, que te he fallado muchas veces. Yo reconozco que he pecado contra tu santidad, contra tu palabra y contra tu presencia. Y hoy me arrepiento y te pido perdón. Te ruego, Señor, que me hagas libre de toda maldición, del pecado, y que a partir de hoy me concedas vivir en obediencia. Yo abro mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, y creo que la obra de Cristo en la cruz del Calvario fue suficiente para perdonarme, para salvarme y para levantarme como un hijo de Dios, por lo cual a partir de hoy viviré como dice la palabra. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y lo que he de vivir de hoy en adelante lo viviré en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hoy, Señor, me vuelvo a ti. Hoy, Señor, te ofrezco mi vida. Tómala, llénala y úsala conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amigo, hermano, si usted estuvo atento a la palabra, hizo esta corta pero eficaz oración, ya no perteneces al mundo, ni al diablo, ni al infierno. Ahora eres hija e hijo de Dios. Te invito a seguir adelante. Es un camino nuevo, es una vida nueva, llena de oportunidades, llena de bendición y llena de gloria. Así es de que te animo, seas joven, seas adulto, te animo. Como iglesia estamos para servirte. Como iglesia estamos para bendecirte. Saludamos a todos los hermanos de nuestro canal de YouTube, los bendecimos y también estaremos orando por ustedes. El Señor les bendiga y les guarde siempre.